Bueno, con el respeto de la sala, muchas gracias, muy buenas tardes por acompañarnos. Yo sé que no es una hora fácil, porque después de comer el cuerpo tiende hacia la siesta, pero me da mucho gusto que estéis con nosotros en esta tarde. Esta mesa pretende enfocarse en la innovación vista como impacto social. Cuando hablamos de innovar es una palabra trasteada por todos, pero hablamos de hacer las cosas que hacíamos mejor, de manera más eficiente, con mayor impacto, si se puede, con menor coste y llegando más a la gente, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo ha propuesto esta mesa, que yo la veo llena de interés, y contamos con unos ponentes de lujo. En primer lugar, con Ana López Casero, a quien conocéis todos y todas, que es la tesorera del Consejo General de Colegios; a Mercedes Gallego, es jefa del servicio de la Unidad de Coordinación de Estudios en la Secretaría General en el IMSERSO; y luego tenemos a Violeta Domínguez, una experta en temas de cooperación internacional, muchos años trabajando con la Agencia Española de Cooperación en varios países, representante de ONU Mujeres en Bolivia, trabajado también en la Corporación Andina de Fomento. Y luego tenemos dos casos de innovación social, del Premio de Innovación del Colegio y de Chiesi, también otro premio importante, que tendrán su minuto de gloria para presentarnos al final lo que han hecho, ¿no? Quiero empezar con una breve introducción. Cuando yo como usuario me acercaba a una farmacia, he vivido en muchos países del mundo, pero estoy hablando particularmente de España, yo sentía que en la farmacia había calor, cercanía, incluso amistad. El farmacéutico o farmacéutica acababa sabiendo de mi vida, yo le contaba mis rollos, me preguntaba cómo iba con mi tratamiento, y la verdad es que yo no me daba cuenta del impacto global que eso podía tener en el país. Cuando uno ve que hay 22.000 farmacias en el sector urbano, rural, en la costa, en la España vaciada, uno piensa que además hay detrás 80.000 profesionales. Y un dato que se maneja poco, que algún día se lo oí a Ana: 800 millones de visitas al año. Por supuesto, algunas repetidas. Mi madre iba a la farmacia todos los días de su vida. Pero 800 millones de personas es una audiencia que no la tiene nadie. Ni el conjunto de las peluquerías de España, donde uno va y conversa y hace amistades, ¿no? Por lo tanto, la enorme capilaridad que tiene el sistema de farmacias da una oportunidad única para tratar con la gente, para entender a la gente, para responder a la gente, para dar valor añadido a la expedición del medicamento, que es algo que se hace y muy bien. Yo creo que el Consejo sentía que había muchas acciones promovidas por los farmacéuticos y las farmacéuticas de un enorme valor, pero que no se contabilizaban. Uno hacía pues una acción con un grupo vulnerable, violencia de género, acciones, y nos dimos cuenta que todo eso estaba fragmentado, desperdigado, no tenía valor casi social porque lo dábamos por hecho, y encima el sistema de salud pública no tenía en cuenta el valor de mercado que puede tener esa acción. Entonces, por eso, y quiero empezar por ahí, la idea de una estrategia social tiende a poner en valor esas acciones, replicarlas cuando sea posible, trabajar más el impacto social y saber medirlo, porque tiene un impacto social que se puede cuantificar y cualificar, y tener un valor económico y de mercado frente a la Administración. Que cuando el colegio va al consejero autonómico a negociar el paquete, no solamente se hable del medicamento, sino de ese conjunto de acciones que debían ser valoradas y tenidas en cuenta. Por lo tanto, estamos hablando de que se está haciendo un esfuerzo de innovación muy importante para dar valor añadido, para dar potencia de impacto social a todas esas acciones, y además alineándolas con los objetivos de desarrollo sostenible, que, como sabéis todos y todas, fue un proyecto mundial aprobado por casi la mayoría de jefes de Estado del mundo para generar unos indicadores para mejorar la dignidad de las personas y sobre todo de los grupos más vulnerables. Lamentablemente, en el informe de hace 2 días de Naciones Unidas dicen que en casi todos los 17 objetivos ha habido un retroceso a los indicadores del año 2016. Hemos perdido
entre la pandemia, los efectos de la guerra, casi 6 años de avances sostenidos en los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad este equipazo que tenéis desde las farmacias de ver qué granito de arena, porque en los ODS se pedía a los gobiernos, pero también a los municipios, a la sociedad civil, a las empresas y, por supuesto, a los colegios profesionales que hicieran su parte de labor. Y eso es lo que yo quiero empezar un poco contándole y preguntándole a Ana. La farmacia española tiene una posición muy ventajosa y es uno de los agentes con mayor capacidad para encarar y enfrentar y conocer las demandas sociales, ¿no? Puede convertirse como un enorme valor añadido para el gran público, pero también para las administraciones públicas, en temas ambientales, en temas de dignidad de las personas, atención a los grupos más vulnerables, niños, mayores, mujeres. Hablemos del impacto, por ejemplo, de Mascarilla 19, que ha sido un programa que fue premiado porque tiene una gran trascendencia. Y yo quería empezar, pregunté a Ana, ¿cómo se os ocurre la idea de empaquetar todo esto, darle valor añadido? ¿Cuáles son los objetivos de una estrategia social? ¿Cómo intentar que esto permee a toda la profesión y se convierta en algo que ya se hacía, en una acción social deliberada, pero no cuantificada ni a veces entendida? Entonces, ¿cuál es un poco el impulso que el Consejo quiere dar a la estrategia social? Bueno, pues muchísimas gracias, Carmelo. La verdad que, bueno, estar con Carmelo y con estos compañeros de mesa, pues es un lujo. Es un lujo para mí y, bueno, pues como consejo y teniendo aquí a todos, a los que me sumo el agradecimiento, me sumo al agradecimiento de Carmelo, porque es verdad que es una hora un poco complicada y me encanta veros aquí. Pues mira, los farmacéuticos nos caracterizamos, yo me incluyo también, ¿no? Pero nos caracterizamos por algo que, bueno, yo creo que todos los profesionales sanitarios tienen, pero los farmacéuticos de una manera muy particular, y es unas ganas de hacer, un compromiso. Siempre nos estamos preguntando ¿y qué podemos hacer más? Siempre nos estamos ofreciendo cuando vemos algo donde podemos hacer, o sea, esa vocación de servicio, ese compromiso, esa vocación de servicio al paciente y al ciudadano. Bueno, no sé si os pasará a vosotros en vuestras farmacias, pero es que pasan muchas veces en una ciudad que a lo mejor quizás sea turística y te preguntan, oye, ¿cómo puedo ir a no sé dónde? Y tú dices, pues mira, coge esto, el autobús, el otro, tal, casi que te vas con él a tal. O sea, tenemos unas ganas de hacer enormes y eso nace de dentro porque el profesional sanitario, y nosotros decimos, somos profesionales sanitarios, pero es que el profesional sanitario tiene esa cara A, que es la parte asistencial, la que aprendemos en la universidad, nuestros conocimientos, pero luego tiene una cara B, que es esa parte social, de compromiso con las personas y con su entorno. Y sobre todo el farmacéutico asistencial, el que está en la oficina de farmacia, conoce a la persona, su padre, su madre, sus hijos, su entorno, sus cuidadores, cómo le va, cómo no le va. Es decir, tú hablabas de las peluquerías. Bueno, nosotros somos establecimientos sanitarios o trabajamos en establecimientos sanitarios, pero es que esa faceta psicosocial alrededor de la persona, que es tan importante para conseguir los resultados en salud, a veces más importante que lo que es el propio tratamiento, ¿no? Es tan importante, y eso, cuando uno es consciente de eso, nosotros no le damos demasiado valor, pero tiene mucho valor. Y en el mundo en el que vivimos hoy, que para poder conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, que es una hoja de ruta maravillosa, que cuando tú la lees y dices, bueno, si esto lo pudiéramos conseguir, o sea, simplemente que haya habido un consenso internacional, mundial, para decir, queremos construir este tipo de sociedad, queremos construir un mundo en el que no dejemos a nadie atrás. Idealista, sí, pero ahí está. Y los ideales son los que mueven el mundo, ¿no? Y eso lo tenemos que conseguir entre todos, los países, muy bien lo has dicho tú, las comunidades autónomas, los gobiernos provinciales, locales, las organizaciones colegiales como miembros de la sociedad civil, que tienen mucho que decir y que son generadores de alianzas con otros miembros de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, gobiernos, para poder conseguirlos. Es decir, eso que tú lo ves como muy lejano, esto lo han dicho en la ONU, tal. No, lo han dicho en la ONU, pero seguramente tú puedes decir, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano? Bueno, pues nosotros, que conocemos esa hoja de ruta, que como consejo y como consejo, organización profesional, miembro de la sociedad civil, creemos que podemos hacer, y que además representamos a un colectivo que está a pie de calle,
al lado del ciudadano, mano a mano, con una empatía enorme, con un conocimiento enorme. Es que tenemos la obligación y la vocación de hacer más. Entonces, ¿qué nos hemos preguntado desde el Consejo? Ya éramos miembros del Pacto Mundial, ya hacíamos nuestra memoria de acción social desde hace un montón de años, ya trabajábamos con pacientes, ya trabajábamos con ONGs, ya hacíamos muchas cosas. Pero ¿qué impacto tenían esas cosas? Más allá de esa foto, de lo que mueve todo eso, ¿no? Pero ¿qué impacto? ¿Mejorábamos de verdad? O sea, ¿estábamos haciendo todo lo que podemos hacer por los pacientes, por las personas con discapacidad, que quizá tengan más difícil el acceso a los medicamentos, no solo el acceso físico, ¿no?, sino a la información y a muchas más cosas? ¿Qué estábamos haciendo? Hicimos esa reflexión, Carmelo, tú la conoces bien, y Violeta también la conoce bien, porque han trabajado mucho con nosotros, y Mercedes en otras reuniones que hemos tenido también, ¿no? ¿Qué podemos hacer más y diferente de lo que estamos haciendo como farmacéuticos para mejorar no solo la salud de los pacientes, sino también para mejorar la vida de las personas de las mujeres que son víctimas de violencia de género, de aquellos que son más vulnerables y desgraciadamente pues les toca vivir la realidad de la exclusión social? ¿Qué podemos hacer más por esa población inmigrante que probablemente también tenga sus enfermedades crónicas y sus tratamientos? ¿Qué podemos hacer más por el medio ambiente, por la sostenibilidad? ¿Qué podemos hacer más en general, pues nuestros jóvenes y tal? Y cuando uno se interpela y se pregunta, como profesión y como red de farmacias comunitarias, 22.000 en España, que es una conquista que ningún otro país tiene, nos ha colocado el destino, si queréis llamarlo así, en un lugar privilegiado, que es una tribuna y es un refugio para muchas personas que necesitan mucho más allá que su tratamiento. Y entonces, cuando hicimos esa reflexión, dijimos, bueno, pues más allá de lo que hacemos, vamos a orquestarlo. Y lo que diseñamos fue una estrategia social que, bueno, yo os invito a verla a todos. Es un conjunto de programas muy sencillo. Bueno, este es el libro gordo y este es el libro pequeño. Y bueno, pues es un conjunto de programas, de 7 programas marco, de 13 proyectos, todos muy concretos, que el Consejo quiere trabajar con todos los colegios para que pueda aterrizarse y al final el ciudadano lo pueda percibir. Y hay, bueno, un montón de cosas que ahora no me voy a extender y que saldrán en el debate, pero lo más importante es que el propósito, que es el que nos mueve como profesionales, el propósito de esta estrategia social es canalizar toda la acción social que hacen los farmacéuticos en favor de los ciudadanos y de los pacientes para conseguir de forma más acelerada como país esos objetivos de desarrollo sostenible. Y 2 cosas, hacer del farmacéutico no solo un profesional sanitario, sino un profesional que lidera la salud con un enfoque 360 grados. Salud física, salud mental y salud social. Y hacer de nuestra red de farmacias una red de impacto social positivo, que de verdad se involucre de una manera mucho más amplia en mejorar la vida de nuestras comunidades. Con lo cual es un objetivo muy ambicioso, Carmelo, pero aquí estamos. ¿No te parece, Ana, que la crisis del COVID, con todo el impacto humano, psicológico, con la soledad, con tantos temas que ha arrastrado, claro, ha permitido revalorizar al colectivo frente al colapso o las dificultades de la atención primaria? Bueno, sin duda. Hemos acudido a la farmacia a todo. A todo. Porque no nos daban cita o no nos recibían en el sistema primario. ¿Cómo ves que todo esto ha empujado al colectivo a fortalecerse? Yo creo que la crisis del COVID nos ha fortalecido mucho, como profesionales, mucho. Porque ha puesto sobre la mesa cosas que probablemente pues no éramos conscientes del valor que tenían. Es que todavía, pues es que decir que cuando todo el mundo estaba en casa, en el primer mes de confinamiento, 30 millones de españoles pasaron por nuestras farmacias, eso para cualquier ciudadano, para cualquier gobierno, ve que es un recurso asistencial social de primerísimo nivel. Y eso han sido conscientes de una manera, pues yo creo que muy contundente. En la pandemia, además, se ha puesto de manifiesto que, bueno, que la farmacia no solo es un establecimiento sanitario donde un paciente va a recoger su medicación, no. Es que hemos sido refugio de todos. Hemos, como digo yo, hemos dispensado otros medicamentos para el alma, empatía, solidaridad, hemos hemos informado o hemos ayudado a combatir esa desinformación, desmitificado bulos. ¿Cuántas conversaciones habréis tenido con montones de personas que venían muertos de miedo diciendo qué pasa, qué es esto, qué tal? Esa labor de acompañamiento, esa
es un intangible que es difícil, ¿no?, de trasladar, pero tiene muchísimo valor para un paciente. Con lo cual, la pandemia yo creo que nos ha fortalecido y ha hecho todavía que se vea mucho más palpable ese valor social. Os cuento dos anécdotas, ¿no? En plena pandemia nos contactó la Guardia Civil, a todos los colegios de farmacéuticos, el Consejo también y la Policía Nacional, y nos invitó y nos dijo que, por favor, cuando nosotros, o sea, que nos iban a pedir algo un poco excepcional, ¿no?, que sabían que no era parte de nuestras competencias, pero que querían que les ayudáramos. Que si veíamos a alguna persona que hacía tiempo que no iba a su farmacia a recoger su medicación, que si notábamos cualquier cosa extraña, que por favor se lo comunicáramos. Porque nosotros sí teníamos ese pulso, nosotros sí podíamos ser ese radar social que podía detectar algo que podría convertirse, pues, en una situación compleja, ¿no? Cuando yo leí esa carta dije, fíjate, nosotros no somos conscientes de esto. Sin embargo, hay otros que nos buscan porque saben que somos ese lugar, ese refugio, y podemos ser ese radar social que valga para prevenir, para detectar precozmente no solo enfermedades de salud física o mental, sino también de salud social, que es lo que no, por ahora todavía pues nos falta organizar, ¿no? Porque, claro, hemos organizado algunas cosas, mujeres, bueno, hablaremos seguro en la mesa, no quiero tampoco... Pero bueno, Inserso nos ha llamado para trabajar en la estrategia de soledad no deseada del país, ¿no? Y es algo que, bueno, pues a lo mejor hace unos años pues nunca nos lo hubiéramos planteado, pero ¿por qué no? Porque es que tú estás allí, a pie de calle, y conoces todo, ¿no? Entonces tú puedes detectar situaciones y trabajar como uno más, como el brazo en la calle, ¿no?, del equipo psicosocial, del equipo social, del equipo sociosanitario, y eso es muy interesante. Así que, en resumen, yo creo que nos ha fortalecido y nos ha hecho todavía ser más responsables. Muchas gracias, Ana. Mercedes, desde tu experiencia de cooperación internacional, derechos humanos, la plataforma de ODS en la que has trabajado también, ¿qué valores crees que caracterizan a la farmacia? Desde el Inserso, que es una plataforma realmente de apoyo a un sector importante de la sociedad, ¿por qué crees que puede ser necesario una estrategia social y dónde la potenciarías desde tu punto de vista? Pues como muy bien ha estado explicando Ana, la territorialización y la envidiable implementación de las farmacias en todo el país hace que puedan llegar primero a espacios en los que no llegan otros actores públicos, privados. Donde hay una farmacia en el mundo rural o en los pequeños barrios, el conocimiento que tiene, eso es oro en cuanto al conocimiento que hace falta para detectar determinadas situaciones de riesgo. Entonces, como primera gran apuesta o gran valor que tiene la farmacia es en toda esa capacidad de detección y de alerta temprana, no solo vosotros solos, sino también junto a otros actores. Por ejemplo, el caso que comentabas con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues es un ejemplo muy ilustrativo. Muchas veces ellos, me refiero a Guardia Civil, son los que encuentran a las personas que no han podido superar determinados procesos personales por las causas que sean. A veces son circunstancias de ciclos vitales que van asociadas a la soledad, o son causas físicas, o son causas de adicciones, o son múltiples circunstancias de aislamiento social o físico, etc. Y ellos encuentran en sus casas a las personas que no han sido capaces de seguir viviendo. Entonces, una de las mejores cosas que pueden pasar es poder prevenir todo esto y poder derivar a aquellos servicios, porque es verdad que afortunadamente hay muchos actores que están trabajando en esto, están trabajando las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la sociedad civil en general, universidades, ONGs, asociaciones de personas con distintas cronicidades o con distintas patologías, etc., ¿no? Y una de las cosas que se quiere impulsar es el trabajar también en alianzas. Entonces, ahí yo creo que la farmacia tiene un valor imprescindible. De hecho, estamos también, aparte de que han colaborado, estamos haciendo varias consultas a distintos actores sociales y económicos, esperamos también,
Les hemos compartido un poco cuáles son los ejes sobre los que queremos trabajar, de qué manera cada uno de estos actores, incluyendo ellos, las farmacias, la red de farmacias, podría participar. Esta sería una de las cosas que ya hemos hecho con vosotros, pero también estamos en proceso de trabajar junto a la Secretaría de Estado de Reto Demográfico, porque esto es un reto que ahora lo vemos, pero es que en menos de... O sea, al final de esta década los boomers vamos a estar ahí en el otro lado, y me incluyo, y somos una sociedad, le pasa a Europa también, ¿no? Que va envejeciendo y que la soledad es una cosa que está ahí cada vez más presente, está en todas las agendas políticas. Y como os decía, hay un borrador de un proyecto de trabajar junto a Sanidad, porque la coordinación sociosanitaria es muy importante, y por supuesto la farmacia también, y con Reto Demográfico. De ahí saldrán cosas, esperamos que muy positivas. Gracias, Mercedes. Violeta, vamos a ver, si yo pusiera aquí el cuadro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede parecer una carta a los Reyes Magos, pero resulta que cuando lo aterrizas en la acción diaria, muchos de vosotros y vosotras estáis haciendo acciones en salud, en educación, en medio ambiente, defensa de las mujeres, empleabilidad, institucionalidad. Entonces, ¿cómo crees tú que puede aportar la farmacia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son las ventanas que parecen las más útiles? ¿Y cómo poder medir eso? Porque no se trata de hacer cosas, sino que al final del año haya una lógica casi matemática. Hemos hecho 1000 acciones en tantos campos, con este valor de mercado, y que la administración pública se entere también, porque si no parece que es un regalo, que no hay por qué regalar nada, porque se está trabajando y son profesionales los que dan su tiempo y su experiencia. Así es. Pues nada, muchas gracias, gracias a los asistentes también. Yo imagino que si estáis en esta charla de esta tarde es porque conocéis los ODS o habéis visto en algún momento el cuadrito de colorines con los 17 ODS. Entonces, bueno, vamos desde hambre cero hasta cuidar nuestros fondos marinos, o sea que hay una diversidad importante. Sin embargo, si queremos situar a la farmacia donde la farmacia podría colaborar, yo creo que es transversal prácticamente a todos. A todos. ¿Por qué? Porque todo lo que han dicho mis colegas, la farmacia es un ente canalizador de muchísimas actuaciones, lo cual nos lleva desde la nutrición, desde la seguridad alimentaria, desde cómo enseñar desde la farmacia la alimentación, hasta temas, por ejemplo, como violencia de género, donde la farmacia tuvo iniciativas muy interesantes, que además conversaremos, creo, en esta tarde un poco más adelante, donde francamente fue uno de los elementos que durante la pandemia, sobre todo, salvó muchas vidas gracias a iniciativas como Mascarilla 19. Es decir, pasando por esto, luego siguiendo también por todos los objetivos que llevan la inclusión, de alguna manera implícita, la farmacia está presente en todos. Es decir, porque estamos incluyendo, como bien decía antes Ana, a todo, que no se quede nadie atrás, que de alguna forma podamos darle desde este servicio cercano, porque justamente si hay algo que es la farmacia es la cercanía, como destacábamos antes, la confianza que establecemos y sobre todo a nivel rural y a nivel de esta España medio vacía o vaciada, que a mí no me gusta el término, pero es la realidad, donde ya no tenemos ni centro de salud, pero sí tenemos al farmacéutico o a la farmacéutica y donde vamos a consultarle todo, como decía Carmelo. Entonces, si yo tuviera que situar a la farmacia en su carácter transformador y en su carácter canalizador, la situaría a lo largo de los 17. Obviamente hay 6 objetivos que son los 6 iniciales, que creo que son los que más involucran directamente a la farmacia. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de igualdad de la mujer. Entonces estos son los más directos, pero eso no significa que luego no tengamos impacto en los demás. Como bien dice Carmelo, muy bien, yo fui una de las primeras admiradas cuando me enteré que el Colegio de Farmacéuticos estaba diseñando una estrategia social.
fui admirada y sorprendida, porque parece que esto de la Agenda 2030 va con los gobiernos y que ya está, y no va con nadie más. Entonces, realmente me llenó de orgullo, además, poder participar en muchas de las reuniones, porque verdaderamente es una innovación solamente el hecho de estar diseñando una estrategia social mirando hacia esta estrategia 2030. Pero hay que medir ese impacto, indudablemente, porque si no medimos este impacto no vamos a avanzar, porque si en algo estamos justamente haciendo es generar un conocimiento nuevo que de alguna forma nos tiene que dar resultados y mejorar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues generando indicadores, es decir, de todo lo que hacemos. Muchas veces ponemos el ejemplo tan sencillo como cuántas veces se toma la atención al día en una farmacia, por ejemplo, que esto no está apuntado. Hemos charlado mucho con muchos farmacéuticos a lo largo de estos meses. No llevan el control, por ejemplo. Pero como ese control tan simple de tomar la atención, ¿cuántas consultas he tenido por salud sexual y reproductiva de adolescentes o jóvenes? ¿Cuántas? Yo me estoy tirando a mi terreno, pero quiero decir, como esto, obviamente muchísimas otras que engloban los objetivos, que deberíamos de tener indicadores para medirlos y que entonces tengamos el personal capacitado. Esto yo sé que es un tema complicado porque, claro, también al farmacéutico agregarle más trabajo, además del que ya tiene, yo comprendo que, pero sí que tengamos capacitaciones muy concretas para poder ir midiendo estos indicadores para tener al final un resultado que se pueda transferir, que creo que es lo que todos buscamos. Es tan curioso que cuando estábamos trabajando de cara a la estrategia social, pues consultamos con 50 farmacéuticos maduros, gente joven, y cuando les preguntábamos, aparte de la dispensación, ¿tienes constancia de cuántas acciones de impacto social has hecho? Nadie había tomado nunca nota. O sea, era algo que el farmacéutico adicionaba a su trabajo como una normalidad sin darle trascendencia al valor social y al impacto para el Sistema Nacional de Salud que tenía. Entonces, empezamos por decir, contabilicemos, empujemos, y ahí es la segunda pregunta que le quería hacer a Ana. Este año fue el primer foro nacional de innovación social, que fue una reunión apasionante donde se presentaron proyectos desde todas las latitudes. El jurado en el que me encontraba tuve dificultades para ver a quién premiar, porque había cosas inauditas. Sí. Vamos a ver algún ejemplo de gente haciendo cosas de una forma fuera de su ámbito, pero con un impacto social importante, ¿no? Ana, ¿cuáles son un poco las lecciones de lo que hemos aprendido? Y yo te iba a proponer algo que hemos hablado antes. ¿Por qué no crear un banco de buenas experiencias que se pueda colgar en la red y cualquier farmacéutico, cualquier farmacia pueda llamar a un colega y decirle cómo has hecho esto? Luego habrá que customizarlo a la ciudad, al lugar, adaptarlo, porque cada comunidad autónoma tiene sus problemas, pero de tal forma que se vayan sumando un banco de buenas experiencias que pueda permitir referirse a lo que se hizo en Valencia o en Bilbao o en La Coruña. Entonces, ¿qué valor le queréis dar a esto y cuál es la proyección de estos premios en adelante, Ana? Muy bien. Como veis, Carmelo siempre es un provocador y un innovador. Y te recojo el guante. Bueno, yo antes os decía que la estrategia social tiene 7 programas marco. Bueno, un programa marco es algo como un poco más conceptual, ¿no? Y cada uno de estos programas pues tiene unos proyectos muy concretos. Uno de esos programas marco es el Observatorio Social y de Sostenibilidad de la Profesión Farmacéutica. Y diréis, bueno, ¿y eso qué es, Ana? Y bueno, pues ese observatorio es un espacio donde nosotros lo que queremos es desarrollar acciones que visibilicen precisamente la acción social que hacen los farmacéuticos. ¿Cómo lo visibilizamos? Pues dijimos, pues una de las acciones que tenemos que tener clarísimo para hacer todos los años es un foro donde nosotros podamos visibilizar y contarle al mundo lo que hacen los farmacéuticos en cuanto a acciones alineadas con los ODS. No solo el ODS 3, que es salud y bienestar, donde podemos poner pues, todas las experiencias que hacemos de educación sanitaria, programas de seguimiento, de conciliación, las cosas que hacemos y las acciones relacionadas con el uso racional del medicamento, campañas sanitarias, bueno,
todo eso que hacemos, todo eso es un ODS, que es el 3. Ya, pero es que también hacemos temas de, pues colaboramos con el Banco de Alimentos para hacer no sé cuántos, colaboramos con las asociaciones de pacientes para hacer... Bueno, entonces dijimos, oye, pues vamos a hacer un foro donde visibilicemos las acciones que hacen o bien los colegios, como organizaciones profesionales, miembros de la sociedad civil, o bien los farmacéuticos, comunitarios o de cualquier otra disciplina, faceta profesional. Hicimos, ha sido la primera vez este año, con lo cual hemos tenido cierto éxito, pero el año que viene estoy segura que vamos a tener mucho más. Bueno, diseñamos unas bases muy sencillas. Cualquier farmacéutico que haya hecho en los últimos 2 años alguna acción alineada con algún ODS, incluido el 3 también, se podía presentar. Bueno, pues recibimos 16 candidaturas de colegios, 34 candidaturas de compañeros y teníamos proyectos de todo tipo. O sea, desde, bueno, hoy lo vais a ver, desde un farmacéutico que se involucra con el equipo de Cáritas, que lo que hace como voluntario farmacéutico es un programa de atención farmacéutica de detección de problemas relacionados con los medicamentos para personas vulnerables, desde eso hasta pues, un grupo de farmacias que deciden en Cantabria pues, paliar una malformación que ocurría en un ganado concreto, bueno, en la vaca concretamente, no ganado, en la vaca, que esa vaca comía una planta que le producía teratogenia y, por tanto, pues los terneros pues no eran terneros que luego el propio ganadero no lo podía vender, no podía explotarlo como un recurso, y eso para una zona rural, cuando un ganadero no puede vender su ternero y no puede hacerlo, pues es un drama. Entonces, esas farmacias lo que hicieron fue una formulación magistral específica que daban, la hacía la farmacia, ese grupo de farmacias, esta formulación magistral en inyectable, además después fue aplicado a las vacas, eliminaron la teratogenicidad. Y bueno, pues al final han logrado algo que tú dices, bueno, vimos proyectos espectaculares de educación sanitaria tal, y tuvimos que premiar. Entonces diseñamos ese foro. Ese foro fue desarrollado a finales de junio, a finales de junio, y dimos además también una serie de premios. ¿Y qué queremos con esto? Pues queremos, por un lado, contarle al mundo el potencial social que tiene la farmacia, punto 1. Y segundo, queremos remover. Queremos despertar esa vocación social que sabemos que ya tenéis y que sabemos que hacéis, y que poco a poco pues, tengáis un canal donde podáis expresar eso. Entonces, esto son los premios de innovación social ODS y farmacia, pero que están dentro de ese programa que es el observatorio. Y dentro de este observatorio también vamos a hacer una serie de publicaciones donde se visibiliza, pues, por ejemplo, lo que puede hacer la farmacia en el mundo rural o ante el reto demográfico, etcétera. Es decir, que este programa, que es un programa completamente nuevo y que hasta ahora pues no estaba sobre la mesa, el objetivo que tiene es visibilizar, sensibilizar, promover y que todo el mundo o todos los farmacéuticos que tengamos una vocación social tengamos un sitio donde podamos contarlo y hacer red, que es muy importante. Y lo que tú dices, ¿no? Oye, pues si esto se ha hecho aquí, ¿por qué no lo podemos hacer? Así que, bueno, recojo tu guante del banco, porque igual puede ser pues un complemento muy interesante para desarrollar otra acción dentro de este programa. Mercedes, desde tu plataforma y tu experiencia interministerial, ¿tú crees que se valora suficientemente y se conoce el papel de las farmacias? ¿Qué falta? O sea, porque yo estoy seguro que el ciudadano uno por uno va a tener una opinión, pero las administraciones que rodean al mundo de la salud, tú sabes si son conscientes, porque yo hasta el COVID sentía como que la farmacia era un satélite que va por libre, cuando se ha demostrado el enorme impacto y la trascendencia que ha tenido su actuación. ¿Qué pasa con el resto de las administraciones? Venga, sí. Cuéntanos. Yo creo que la sociedad percibe muy bien y muy cercana a la farmacia de su barrio, de su pueblo, y con un nivel de valoración muy alto. Yo he tenido la suerte de trabajar en sanidad también, entonces lo conozco también desde ese lado, pero es verdad que en otros ámbitos quizá no es tan conocidas las posibilidades que puede desarrollar. O sea, por ejemplo, escuchándoos ahora, otra de las cosas que en cuestión de medición, cuántas, ya no solamente en temas de soledad, hoy por ejemplo es el Día Mundial del Alzheimer, no quiero olvidarme que yo también estoy un poco con ese tema. Si realmente un actor de proximidad, como suelen llamarse a todas estas, a las farmacias y a otros, a la atención primaria, etcétera,
puede prever riesgos, síntomas de que alguien pues, o va a desencadenar en soledad porque con el Alzheimer hay un infradiagnóstico, Alzheimer u otras demencias, ¿no? Es otro ejemplo, o sea, la cantidad de cosas que puede haber, registros sistemáticos o indirectos, ¿no? Porque a veces, bueno, no hay, pero alguien que conoce mucho a su vecindario detecta estas, pues hoy no ha bajado, hoy se le ha olvidado, hoy le hablo y no me ha contestado como siempre. Este conocimiento de tu gremio de usuarios pues es importantísimo para todo este tipo de cosas y valiosísimo que otros no llegan. También la atención primaria, pero quizá tiene más presión. Yo creo que esto es un valor buenísimo. Esto surgió en las entrevistas que tuvimos. ¿Hay algún proyecto en Lérida, en Barcelona, en Cataluña? Gente que ha creado una especie de radar, de alerta, cuando no se presentan los pacientes en la ventana de la farmacia y el farmacéutico alerta que algo está pasando. Y hay ya varias redes de farmacias, ¿verdad?, organizadas, pero eso se podría generalizar y tener también el valor que yo digo para las administraciones públicas, porque les están salvando un escollo, que es detectar dónde hay problemas, ¿no? Es que hay una cosa sí. que es que la mayoría de la gente no es consciente. Entonces, tú puedes preguntar a la gente, pues en el tema de soledad, ¿te sientes solo? Y pocos dirán que sí, es raro. Entonces, la medición indirecta a través de un profesional, que también es del mundo sanitario, tiene un alcance mayor que el del propio usuario. Déjame que apostille una cosa, que apunte una cosa, como dice Mercedes. Otro de los programas que tenemos dentro de esta estrategia social es el programa de soledad. Y una de las acciones es crear esa red de farmacias que evite o que prevenga, que trate y que intervenga en la soledad no deseada, ¿no? Y por eso estamos trabajando con el Inserso en ver qué actuaciones se pueden hacer desde la farmacia para poder prevenir, detectar precozmente, derivar de forma eficiente a los servicios sociales o a quien corresponda para tratar la soledad no deseada. Es decir, nosotros queremos ser un miembro más del equipo que, como estamos colocados en ese sitio o en ese lugar, pues tan específico y además tan especial, cercano al ciudadano, podemos hacer, ¿no? Y en la salud mental también hay muchas cosas que se pueden hacer, porque tú ves una persona que siempre venía pues alegre, contento, tal, de pronto pues quizá ha tenido pues algún quiebre en su vida, alguna situación compleja, y de pronto le ves pues que más delgado, que se empieza a cuidar menos, que tal. Es decir, tú estás tan cercano, eres parte de su vida, y como eres parte de su vida, eres capaz, con la formación adecuada, que ese es otro tema, porque nosotros no estamos formados para todo eso, y para poder diseñar una intervención en el ámbito psicosocial, en el ámbito social, tenemos que formarnos, y además hacerlo pues de una manera también, esto no es obligatorio, ¿no? Podemos hacerlo de una manera voluntaria, pero formal, y es lo que yo quería decir. Es decir, es hacer lo que hacemos, pero en vez de una forma voluntaria, informal, establecer los cauces para poderlo hacer. Que sí que lo hemos hecho, por ejemplo, en la detección de personas víctimas de violencia de género, pero nos queda en otras situaciones, como puede ser una detección precoz de cualquier enfermedad, que hay algunas campañas y algunos programas hechos en algunas comunidades autónomas, pero nos queda mucho en el ámbito social, ¿no? Registrarlo y además que haya un conducto formal. ¿Cómo crees, Violeta, desde tu experiencia en temas de mujer, desarrollo, de muchos años, que la farmacia puede mejorar, prevenir casos de violencia de género y también tener un papel más profundo en este tema que aborda Ana de la soledad? Porque la soledad no deseada está claro que es un tema que afecta a millones de personas, que se han visto además embargados en la crisis, en sus domicilios, sin atreverse a salir a la calle. ¿Cómo ves un poco qué se podría hacer, además de lo que ya se está haciendo? Bueno, yo creo que he conversado en alguna ocasión con Ana sobre esta perspectiva que yo veo como una doble perspectiva con respecto al tema de la igualdad de la mujer desde la farmacia. No solamente todas las políticas y las acciones que se han llevado a cabo contra la violencia de género, que han sido exitosas, innovadoras y verdaderamente han tenido mucho éxito, sobre todo en tiempos de pandemia, el proyecto Mascarilla 19, que todos conocemos y que ha sido replicado incluso en países fuera de España, en Latinoamérica sobre todo.
Pero como bien decía Ana, no nos podemos quedar solamente allí. Con respecto a todas las políticas de igualdad de la mujer, hay como un hacia adentro de la farmacia y hacia afuera de la farmacia. Esto lo hemos conversado en muchas ocasiones. Lo primero, ver a la mujer, y creo que la farmacia tiene mucha conciencia de esto, ver a la mujer como la proveedora de cuidados en el hogar. Es decir, es la que cuida a los ancianos, la que cuida a los niños, la que cuida a personas con capacidades diferentes. Entonces, en este sentido, también apoyarle desde la farmacia con muchísima más fuerza en lo que a consejo profesional podría requerir o necesitar. Luego también en el tema de violencia de género, aparte de la mascarilla 19, es un espacio que la mujer percibió, y esto hay encuestas que lo confirman y encuestas que hemos compartido, a la farmacia como un espacio seguro. Era el único espacio que podía pisar justamente cuando estaba en pandemia y que posiblemente conviviendo con un presunto maltratador o presunta maltratadora. También aquí quiero agregar que también ha habido casos de hombres maltratados a lo largo de esta pandemia. Y entonces este espacio seguro lo constituyó y no se ha visibilizado, yo creo que con la fuerza necesaria que se debería. Pero cuando digo que la igualdad de la mujer en la farmacia va por dos direcciones, hemos hablado muchas veces también con el Consejo sobre el papel de la mujer farmacéutica, es decir, sois mayoría las mujeres en la farmacia, o sea, si no me equivoco, en las últimas estadísticas son mayoría las mujeres farmacéuticas y sin embargo sería muy interesante hacer el ejercicio de ver cuántas de estas mujeres están en puestos de toma de decisión, cuántas mujeres están en puestos de poder, digamos, dentro de las decisiones de las farmacias. Y por esto siempre también he propuesto yo algo al Consejo que es lo que se llama los sellos de igualdad, que son certificaciones que marcan que estas instituciones, por ejemplo el Colegio de Farmacéuticos, las farmacias de España, cumplen con determinados requisitos que pueden darle ese sello de igualdad, que es una certificación de decir que la mujer sí tiene el espacio que debe de tener, ya que por ser mayoría además. Entonces yo creo que hay un camino largo, pero muy bien direccionado ya, con todas las políticas que se han llevado a cabo con la violencia de género y sobre todo también un último punto que querría resaltar, que es el tema de educación hacia, sobre todo los jóvenes, sobre todo el tema de salud sexual y reproductiva, que lo dije antes, que creo que la farmacia hace muchísimo, tiene una incidencia fuertísima, sobre todo cuando a la medianoche aparece una niña de 13 años pidiendo la píldora del día después, es decir, por ejemplo, todo esto acompañarlo de algún tipo de protocolo o de documentación que pueda no quedarse solamente allí, sino aportar un poquito más, ¿no? Yo creo que con respecto a la igualdad de la mujer, la farmacia tiene un papel fundamental y que lo iremos ahondando. Bueno, vamos avanzando en el tiempo y para cumplir el protocolo quería preguntarte, Ana, en este objetivo de difundir el espíritu de la estrategia social, hacer que los ODS sean conocidos y puedan ser cuantificados por el colectivo de farmacias, ¿tenéis pensado algún programa de formación, de adecuación, de medición? Porque pienso, y te lanzo otro reto, a mí me gustaría que para finales del año que viene no hubiese farmacia que no hiciera al menos una acción, llamémosle significativa o variada. Le contaba que el otro día yo vivo en la Universitaria de Madrid, era el inicio del curso escolar y hay un gran colegio de los Escolapios que debe tener 2.000 alumnos. Y la farmacéutica, que tenía una vitrina de 4x4, había puesto el inicio del curso escolar y había puesto una especie de ruleta que hablaba de la salud. Cómo poder cuidar la salud, los alimentos, el deporte, la psicología. Y estaban los niños y los padres en el cristal, nadie había entrado allí. Y entré a preguntarle a la farmacia, le dije, oiga, ¿usted sabe que está haciendo un aporte de impacto aquí a una comunidad de cientos de personas que no relacionan el ejercicio físico con la salud o los cuidados? O sea, se pueden hacer cosas muy básicas que tengan valor e impacto social. ¿Qué tenéis pensado un poco para darle a todo esto un empujón? No.
Respecto a esto segundo que dices, y es que yo estoy segura que todas las farmacias de España hacen alguna cosa. O sea, es que estoy segura. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, porque esta acción que tú dices, pues que todos hacemos cosas, cada uno en su espacio, ¿no? En su farmacia comunitaria. Entonces, pero como lo haces, porque bueno, la educación sanitaria la tenemos todos como muy interiorizada y como parte de nuestra labor diaria. O sea, que es que dentro de una dispensación es todos los consejos que das, cómo te involucras, consejos en educación, en fin, bueno, mil cosas, ¿no? Nutricional, temas, pues no sé, pacientes oncológicos que te vienen a preguntar montones de cosas sobre piel, sobre problemas relacionados con, bueno, con su proceso, en fin, mil cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando, y hago este paréntesis, cuando yo trabajaba en la Fundación para Enfermos de ELA, me decían, no, pero es que nosotros con las farmacias no, porque los medicamentos que nosotros tenemos, que no son nada, solo hay uno, es en el hospital y tal. Digo, ya, pero probablemente tú pues, puedas tener más cosas, ¿no? Igual tienes alguna otra patología, o simplemente los batidos que tú tomas, o que el paciente toma, donde se recogen, dice, claro, sí, los batidos son en la farmacia. Digo, ya, y no le consultas que tienes una pérdida de peso, ¿qué tal? Dice, sí, eso sí. Digo, claro. Es decir, que muchas veces se nos ve solo como el sitio, de forma consciente, como el sitio donde se va a recoger la medicación. Pero luego, cuando tú le preguntas al paciente, pero tú haces muchas más cosas, y, no, claro, no todos los pacientes, pero bueno, que ahí yo pude ver que bueno, pues que muchas veces no hacemos visible y no nos hacemos valer en eso. Entonces, de forma concreta, yo creo que si mañana lanzamos el reto que dentro de un año todas las farmacias de España hagan algo alineado con los ODS, estoy segura que lo conseguimos. Punto 1. Segundo, ¿qué tenemos pensado hacer? Bueno, a ver, una estrategia que primero tenemos que definir los indicadores, que estamos en ello, todavía no los hemos definido del todo, de cada uno de los programas y de las acciones. Hemos organizado un grupo de trabajo dentro del Consejo General, que es un grupo de trabajo precisamente que va a llevar a cabo a coordinar en los colegios la acción social, y hemos pedido a cada colegio que nombre un coordinador de acciones sociales, y ya lo tenemos. Es decir, en cada colegio de España va a haber un coordinador, que algunas veces ya existía porque era un miembro de Junta de Gobierno que se encarga de hacer acción social. Entonces, en cada colegio va a haber un coordinador de temas sociales, de acción social, estrategia social, como quieras llamarlo. Y con todos ellos, Carmelo, pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar en programas nacionales que luego seamos capaces de trasladarlos a cada sitio, porque si no, no tenemos impacto. Información, también. Tenemos previsto para el año que viene pues una serie de módulos. Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión. Tenemos previsto hacer una formación para contar qué son los ODS, que nosotros pues lo conocemos muy bien, pero hay muchísima gente que dice, ¿pero esto qué es? Y yo creo que todavía nos queda mucha doctrina, y sobre todo ver que esto existe, que es una hoja de ruta que tú puedes hacer y que además nos puede dar mucho valor social, profesional, y sobre todo puede mejorar mucho todavía con la acción que hagamos la vida de los ciudadanos. Gracias, Ana. Bueno, para respetar el tiempo tenemos la presentación de dos casos concretos, uno amparado por los premios de Chiesi y otro por los premios de innovación, para ver cosas concretas que se han hecho razonablemente bien, recientemente además. Entonces me gustaría pasar la palabra primero a Domingo Ortega León, que nos va a presentar un poco el caso de la atención farmacéutica a los usuarios de Cáritas en un barrio desfavorecido, si eres tan amable. Y luego cerramos con un turno de cierre. Vale. Gracias. Bueno, pues simplemente comentaros un poco el proyecto que hemos llevado a cabo en un barrio de Sevilla que se llama Los Pajaritos, 3 barrios, conocidos como Los Pajaritos, y simplemente comentaros que yo entiendo y entendemos, y la evidencia nos dice que la salud no solamente podemos estudiarla, podemos entenderla desde un punto de vista fisiopatológico. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el pilar psicológico del paciente, sus creencias. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente su entorno social y económico. O sea, la salud está estrechamente relacionada desde el punto de vista social. Y después también entendemos la acción comunitaria como ese proceso de dinamización que hace que el individuo pues entienda su enfermedad e intente mejorarla desde sus propias posibilidades. Por supuesto, el farmacéutico tiene que desarrollar estos aspectos, tanto la acción social o la parte social como la parte de acción comunitaria, porque es que los pacientes, los individuos, no lo están exigiendo así ya, ¿vale?
Eso un poco es lo que nos planteamos una vez que iniciamos nuestro proceso en 3 barrios, Los Pajaritos. Cuando llegamos allí, pues lo primero que nos encontramos fue un barrio totalmente desfavorecido, económicamente muy deprimido, y aquí es donde la parte social de la salud pues cobra un mayor peso en este tipo de barrios. Por supuesto, vimos una relación intensísima entre lo que es la pobreza y la enfermedad. Cuanto más pobre es la persona que nos llegaba, pues más enfermedades tenía y peor era su salud y su calidad de vida. Y después también vimos lo que era la feminización de la pobreza. O sea, todas las caras que veíamos eran mujeres, que eran las que llevaban el peso de su familia y las que tenían que llevar a cabo el tema. Lo que hicimos concretamente fue una idea que nos fue inspirada por un compañero que es Manolo Machuca y que es simplemente aprovechar un servicio que ya existe en Cáritas, un servicio que es el pago, el dar a los pacientes ayuda en la parte de la farmacia, en medicamentos o en productos sanitarios, y que generalmente esta acción la realizaba una persona que no tenía formación sanitaria. Pues nosotros aprovechamos este servicio para acompañar al paciente en su proceso de salud. Como farmacéutico es lo que la sociedad nos había dado y lo que nosotros podemos ofrecer a la sociedad. Hacíamos pequeñas entrevistas para ver los problemas relacionados con la medicación, cómo era el uso que hacían de los medicamentos. Después hacíamos promoción de la salud, sobre todo en vacunación. Mi mujer es especialista en vacunas y ha hecho una labor impresionante. La alimentación, educación de los individuos, que hay una gran carencia educacional en esos barrios. Y, por supuesto, la coordinación con la farmacia del barrio y los centros de salud, porque nosotros solos no podíamos trabajar con nuestros medios, entonces era muy importante esa coordinación. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido en este tiempo? Pues hemos atendido a 207 personas. Hemos hecho 34 derivaciones a los centros de salud, 13 consultas de consejo nutricional. Hemos revisado 97 calendarios vacunales, 14 consultas de lactancia y 63 consultas pediátricas. Eso lo hemos hecho los jueves por la tarde, que es cuando podíamos ir, porque nosotros tenemos nuestro trabajo. Yo soy farmacéutico en Écija, Rosalito trabaja en el Colegio de Farmacéuticos, entonces estamos limitados en el tiempo. Y ahora, y gracias al Consejo General y gracias a la Caixa, pues vamos a hacer una ampliación de este proyecto, vamos a darle una continuidad, porque los resultados creo que son esperanzadores y podemos hacer mucho más. Y vamos a intentar hacer que haya un farmacéutico en Cáritas a tiempo completo. Es decir, que haya un farmacéutico, el que lo hemos denominado como farmacéutico coordinador de la comunidad, que le va a dar continuidad a este proyecto. Es decir, vamos a seguir trabajando lo que hemos visto anteriormente, los problemas relacionados con los medicamentos, pero aparte tenemos otros objetivos. Incidir en el ámbito educacional. Es decir, tenemos que hacer un itinerario formativo para los integrantes o los usuarios de Cáritas, fundamentalmente con charlas dedicadas a la medicación, talleres en el manejo de hipertensión arterial y diabetes, porque la enfermedad metabólica en esos barrios es brutal, la incidencia que tiene y el mal control que hay, charlas a madres que han tenido niños recién nacidos y charlas de alimentación saludable, porque pensamos que este es un ámbito esencial, la alimentación. Como segundo objetivo tenemos el conocimiento y uso responsable de los recursos sanitarios disponibles, porque realmente hay recursos en esos barrios, pero muchas veces no se utilizan de manera correcta. Como objetivo 3, fomentar la comunicación y las relaciones con otros profesionales sanitarios, fundamentalmente en el centro de salud. Creo que es importante crear una red de confianza, una red de apoyo en el que todo el mundo estemos implicados. Trabajar en redes de promoción de la salud con otros activos sociales en el barrio, con asociaciones de vecinos, con activos que hay en salud en ese entorno. Y, por supuesto, y como último objetivo, integración de la farmacia comunitaria de esos barrios en todos estos objetivos. Y creo que es bonito, es interesante y que el farmacéutico tiene que meterse en este embolado, porque al final nos satisface profesionalmente. Muchísimas gracias.
Gracias, Domingo. Seguramente todo eso tiene un valor de mercado, porque una hora de consulta en el sistema público, en el sistema privado, tiene un coste. Y entonces sería bueno también cuantificar cuál es ese aporte y que la administración local, la provincial, la autonómica, sepa que esas cosas se están contribuyendo al Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que creo que es una preocupación también, porque si no queda como un bien gratuito que se dona a la sociedad cuando está muy bien pensado y muy bien ejecutado. Luis, te toca a ti. Preséntanos tu experiencia, que seguramente también es súper atractiva. Tenemos el minuto de gloria. Muchísimas gracias a los asistentes, gracias Mercedes, Violeta, Carmelo, me ha encantado. En especial gracias Ana por defender y prestigiar al farmacéutico comunitario con mayúsculas. Gracias Mancheguica, que somos de la tierra. Me da cierto pudor hablar del proyecto de la farmacia porque veo caras de profesionales, amigos, que hacéis cosas maravillosas en las farmacias. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Chiesi por generar este premio de farmacia sostenible, es decir, no dedicarse únicamente o meramente a la promoción de productos, sino ir un poco más allá y transmitir los valores de sostenibilidad a las farmacias comunitarias. Agradecerles también porque realmente la sostenibilidad no era solamente de la parte arquitectónica del proyecto, sino que había una sostenibilidad en cuanto a los pacientes y una sostenibilidad en cuanto al equipo. Y de hecho no era el mejor proyecto, ni el proyecto más espectacular, pero sí quizá el que cumplía los requisitos que decían. Pues este proyecto surge con la necesidad de quitar las inquietudes y de las necesidades que teníamos, hablo en plural porque falta la artífice del proyecto, que es mi mujer, es Teresa, que después de 2 años de intensa obra seguimos felizmente casados. Y es cierto que nos marcaba mucho la situación donde estamos. Estamos en un pueblo de Albacete, en Monera, en un pueblo pequeño de 3.500 habitantes, con un clima muy extremo continental. Pasamos de menos 15 grados en invierno a 40 grados en verano. Y estamos en la plaza frente a una iglesia del siglo XVI, con lo cual teníamos sí o sí tener un proyecto de farmacias que fuera sostenible, que fuera bioclimática, un estándar de consumo casi nulo y sobre todo integrada en la zona, es decir, una arquitectura sobria e integrada con la arquitectura castellano-manchega, que es más o menos así. El proyecto está dividido en 4 plantas de la farmacia, trabajamos con 3 ZAP y un aula formativa, con lo cual imaginaréis que todo pivota y ronda a través de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Hacemos muchísimos servicios, hacemos cosas chulísimas, como decía la ministra de Trabajo, pero es verdad que el último servicio que estamos realizando es el de detección de fragilidad en el adulto mayor a través de pasillo de velocidad de marcha y poder revertir esa fragilidad únicamente con recomendación de ejercicio, alimentación y el buen uso de la medicación, algo que hacemos a diario en nuestras farmacias. Creedme cuando os digo que nosotros no buscábamos un retorno de inversión económica con el proyecto, de hecho yo creo que no lo disfrutarán ni mis nietos, pero es cierto que buscamos un retorno de inversión emocional, ¿vale? Es decir, que no nos limitara el hecho de estar en un pueblo y generar un espacio sociosanitario en el cual la gente se encontrara cómoda, ¿vale? Porque al fin y al cabo las necesidades de todos son las mismas, es decir, todos tenemos la misma necesidad y queremos que se nos cuide y que se nos valore y tener una experiencia. A nivel de equipo, que es una de las cosas que también fue determinante, formamos un equipo sólido y nuestro pilar fundamental es la formación. Nosotros tenemos que transmitir esa formación, con lo cual necesitamos, de hecho uno de los indicadores de gestión de nuestra farmacia son las horas formativas. Las hacemos, planificamos toda la formación y también tenemos protocolizado toda la patología menor para hacer una indicación coherente y coordinada entre todos y siempre registrando. Carmelo, lo indicabas, que al final muchas veces no se registra lo que se hace y sí que es verdad que nosotros registramos absolutamente todos los servicios que hacemos. En nuestro caso en Cefac Expert, pero está Nodo Pharma, es decir, hay plataformas de registro que son fundamentales utilizarlas. Hay una curiosidad, nosotros en la puerta de entrada en el equipo tenemos una matriz, que tenemos la energía que tenemos ese día o cómo nos encontramos de sensación, agradable o desagradable, y cada vez que entramos nos puntuamos, cada uno, porque eso nos ayuda a entender
cómo estamos cada uno en el equipo y a respetar la situación anímica de cada uno o a ayudar en el caso que sea. Es decir, para nosotros es fundamental en el equipo trabajar así. A nivel de población, es verdad que nosotros queríamos salir un poco más de la farmacia, es decir, que la cruz no terminara donde termina nuestra fachada, sino que trabajamos con otras farmacias haciendo proyectos, con el centro de salud presentamos comunicaciones, con el ayuntamiento, en los planes de integración social, Cruz Roja, asociaciones de amas de casa, de personas con discapacitadas, personas mayores, Semana del Mayor. De hecho, todos los años hacemos unos talleres en el colegio y en el instituto. Sobre todo el taller del colegio son 6 horas seguidas por la mañana, de primero a sexto de primaria. Os reconozco que tanto Carlos como yo, que somos los nutricionistas, vamos dopados, porque es imposible. Desde aquí mi respeto a los profesores, de verdad, y mi reconocimiento. Y nada más, es decir, me gustaría, para terminar, animaros a presentaros a la nueva edición que se va a hacer del Premio de Farmacia Sostenible por parte de Chiesi. A nosotros nos ha valido para analizar todo lo que hacíamos en la farmacia, es decir, ponerlo en orden, mejorar lo que no hacíamos e incluso incorporar actividades nuevas. Con lo cual, de corazón, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, dejarme cerrar diciendo a ambos que me imagino que de manera consciente tocáis en vuestros proyectos 5 o 6 objetivos de desarrollo sostenible. Es verdad que el espacio de farmacia tiene que ampliarse un poco porque todo esto también supone tratar y tener no solamente el mostrador. Ya sé que las farmacias actuales están habilitando algún espacio ampliado para poder tratar ciertas de estas cosas, como son formación, casos de jóvenes que acuden asustados a la farmacia, etcétera, etcétera. Pero tocáis varios aspectos. Si tuviéramos aquí en la pantalla los 17 objetivos, habéis tocado cada uno 5 o 6. De esto se trata y yo creo que me alegra mucho que nadie ha abierto la boca en esta hora. Hemos hecho una hora exacta. Luego, Ana, me gustaría que cerrases tú y si tenéis alguna última palabra que decir, pero creo que no sé si alguno tiene dentro de 2 años, una pregunta, dentro de 2 años, seguramente esta reunión hablaríamos de muchas cosas. O sea, que si hay alguna pregunta o alguna valoración, quizá alguna pregunta, aunque sean 3 minutos. Venga, adelante. Que hemos hablado mucho. Está todo, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Isabel Nieto y soy farmacéutica aquí en un pueblo de Sevilla. Hablabais antes de que la parte social se hace a diario en las farmacias y tenéis razón. Y que quizás lo que nos falta es el registro. ¿Desde el Consejo se ha pensado algún sistema de registro sencillo? Eso. Perfecto, lo último. Exactamente. Bueno, pues a ver, pues sabéis que tenemos la plataforma de servicios Nodo Farma con su evolución, etcétera, y bueno, pues que es un proyecto pues muy estratégico que lleva tiempo y tenemos ya muchas ganas de verlo realidad. Mañana presentamos ya por fin una app de este Nodo Farma Asistencia. Y yo he propuesto, y te digo yo porque lo hemos propuesto, el equipo que llevamos social, que se haga un Nodo Farma Social sencillo. Que se haga un nodo farmasocial muy sencillo. O sea que, porque no podemos estar ni perdiendo tiempo, ni añadiendo más procesos y más sistemática a la farmacia, porque no puede ser. Entonces, que tengamos una herramienta de medición de registro, lo tenemos previsto, no te puedo decir cuándo, pero sí lo tenemos previsto, pero desde luego tiene que ser muy sencillo. Si no, no es viable. No es viable. Hubo en la pandemia, bueno, se acaba de ir Manuel Ángel, bueno, el proyecto Mascarilla 19 que nació en Canarias, ellos sí registraron todos los casos de detección precoz de personas víctimas de violencia de género y derivación. Los registraron todos, a mano, pero lo registraron. Pero en el resto de España, que este proyecto después, cuando nosotros nos lo contaron como consejo, lo pusimos ya en conocimiento de todos los colegios de España, y es verdad que después se ha copiado en otros países, que ha sido muy valorado por parte del gobierno, por parte de todas las autoridades, etcétera. Bueno, cuando los periodistas o los medios de comunicación o el gobierno nos dicen ¿y cuántos casos habéis detectado en toda España? No tenemos datos. ¿Y cuántas detecciones hacéis de personas de soledad no deseada y la deriváis al INSER o lo deriváis a los servicios sociales del ayuntamiento? No tenemos datos. Entonces, lo que hacemos, tenemos que generar evidencia, pero de forma sencilla. Entonces,
recogido, o sea, es un objetivo común, pero tiene que ser sencillo. Si no, pues no estaríamos haciendo algo, bueno, estaríamos hablando y hablando y hablando, pero al final no lo podríamos hacer porque tienes que conocer muy bien cómo es la dinámica en la farmacia para saber que tienes 1000 cosas y tienes que ser muy, muy sencillo de hacer. Pero ¿no? cerramos, si os parece, con esta idea de que se hace mucho, el potencial es enorme, no se sabe todo lo que se hace, no se valora ni se cuantifica, y que con un sistema sencillo, en un par de años, podemos tener realmente un recuento valioso que también nos sirve para trabajar con la administración pública. Efectivamente. Y que valore y se valore de lo que se está haciendo, porque a veces se da por... No sé si queréis añadir algo para cerrar. Yo solamente querría 3 palabras que de los 2 colegas que se han llevado el premio. Lo primero, un tema que creo que, bueno, nuestro farmacéutico de Écija que trabaja en los pajaritos, yo soy de Sevilla y conozco muy bien los pajaritos también, o sea que entiendo con la población que se estaba trabajando, que hablaba de la sensibilización, ya tenéis, eso está claro. No sois conscientes tal vez que la tenéis, pero ya la tenéis. Ahora es la capacitación. O sea, es importantísimo que se pueda dar esa capacitación de la manera, como también creo que has dicho tú, tal vez pensamos que esto requiere de muchos recursos y de mucho financiamiento. Optimizar los recursos que hay y no pretender ir mucho más allá, porque tal vez con unas horas, como vosotros habéis echado muchas, ¿no? Muchas horas de dedicación, pero con esta figura de coordinador que está comentando Ana, yo creo que ahí es elemental. Y luego lo último, que el barómetro emocional lo voy a aplicar, lo debemos de aplicar todos, me ha parecido la idea más fantástica, barómetro emocional, lo aplicaremos, nada más. Mercedes, ¿algo para terminar, cerrar? Bueno, yo decir que me ha encantado conocer los ejemplos prácticos de estos 2 premios, que me gustaría conocer mucho más el trabajo y que las propias farmacias conozcan el trabajo que otros enseñan, pues yo creo que fortalece mucho y cohesiona mucho y anima a seguir en el tema porque, como decía Violeta, la sensibilización está y el potencial está ahí. Así que, Ana, tienes la última palabra. Solo una cosa, a mí me gusta mucho, yo hablo mucho, ya me conocéis. Pero habla bien, No, habla bien. Pero al margen de eso, al margen de eso, yo creo que cuando digo, y lo decimos mucho, queremos visibilizar que el farmacéutico puede ser un agente de cambio social, solo con escuchar a Domingo y a Luis. Lo que han hecho sobran las palabras. Bravo.